El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 7 de enero del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por todas nuestras plataformas digitales a través de rcr750.com y nuestra transmisión vía YouTube y TuneIn. Y les comento simplemente algunos titulares que dan cuenta del panorama informativo, de cara incluso al fin de semana. Y ya les comento por qué. En el caso concreto de lo ocurrido en la frontera, hay algunos datos a destacar que ofrecía el fiscal general de Colombia. Él decía en una declaración que a propósito de las investigaciones, tenían información según la cual las más de 20 víctimas mortales producto de esos enfrentamientos, un grupo había sido trasladado a Venezuela. La información que ellos manejan es que ese grupo perdió la vida en territorio nacional y más tarde regresaron a Colombia. Habrá que ver lo que arrojan las pesquisas en definitiva sobre este hecho irregular. Algunos hablan de una masacre, así de sencillo, casi 30 víctimas mortales es el número que manejan las autoridades colombianas, y en ese número hay que incluir a varios venezolanos. Decíamos que, hay informaciones que van a tener repercusión el fin de semana porque se organiza un nuevo evento electoral en el estado de Barinas, saben ustedes. Una de las novedades tiene que ver, por decirlo de alguna manera, con la denuncia que ha hecho el ministro de Energía de Nicolás Maduro, Néstor Reverol. Él dice que hubo un intento de sabotaje eléctrico para entorpecer estos comicios. No es nuevo escuchar de esto, pero sí de cara a este proceso electoral que se está repitiendo. Recuerden ustedes, el anterior lo ganó el candidato de la Alternativa Democrática, el Tribunal Supremo de Justicia lo inhabilitó y ahora van a repetir el proceso. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y una buena noticia, entre comillas, de esto vamos a hablar con nuestro invitado, tiene que ver con los presos políticos, y la pongo entre comillas, porque no se trata de la libertad, pero al menos el teniente coronel Igber Marín Chaparro decidió levantar la huelga de hambre, saben ustedes que inició en el mes de diciembre, tras una visita de funcionarios de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Y de este tema vamos a hablar ampliamente con nuestro invitado de la mañana de hoy, la situación de los presos políticos y de los derechos humanos en nuestro país. El doctor Joel García es abogado, defensor de derechos humanos, lleva el caso de varios presos políticos en nuestro país. Doctor, gracias por atendernos tempranito y, como le dije en privado, le deseo lo mejor este año 2022 a pesar de las circunstancias. Bienvenido. Gracias, Alejandra. Muy buenos días a todos tus seguidores y un feliz año para todos. Y lamentablemente este feliz año no se lo podemos dar a nuestros presos políticos. Nuestros presos políticos se mantienen en la misma situación de precariedad desde hace mucho tiempo. A pesar de que tenemos comisiones de la alta comisionada aquí en Venezuela, su actuación es limitada. A veces su actuación se limita a impartir cursos o talleres de derechos humanos a los funcionarios
del Estado. Sin embargo, muy limitado el acceso a los centros de reclusión de donde se encuentran nuestros presos políticos. ¿Y cuándo lo hacen? Lo hacen acompañados de funcionarios de esos centros penitenciarios e incluso de los llamados paranes de esas cárceles. Entonces nuestros presos políticos se ven limitados a decir la verdad delante de estos funcionarios, porque decir la verdad, estando procesados, estando dentro de ese centro penitenciario, les puede costar la vida o pueden tener represalias contra ellos. Ya tenemos conocimiento de cuando nuestros presos eh, llaman la atención de la juez o del juez para decirle, por ejemplo, que no le permiten el ingreso de alimentos, no les permiten el ingreso, por ejemplo, de algo tan simple como un ventilador, toman represalias contra ellos. Yo soy testigo presencial de todos esos testimonios, no estoy hablando en base a la teoría, sino porque lo escucho en todas esas audiencias y sé que es así. El estado de desnutrición que tienen nuestros presos políticos que se encuentran en los centros de los internados judiciales como el Rodeo, Yare, por decir algo, es bastante grave. El ingreso de proteína allí es escaso. Se limita a comer la dieta de esas personas de unos frijoles y quizás una arepa en la mañana. Esa es la dieta que tienen ellos. Si los familiares no les llevan comida o no contratan a personas que le puedan llevar comida ya realizada, cocinada a los centros penitenciarios, esas personas están en desgracia, porque no les permiten ellos comer, o sea, cocinar, preparar sus alimentos, sino que tienen que llevarles comida preparada. Y eso es todos los días. Imagínense que la cárcel más cercana a nosotros es el Rodeo o quizás en el INOF, en Los Teques. Y las personas que viven en Caracas tienen que hacer ese viaje todos los días del mundo para llevar la alimentación. Por eso es que mucha gente se dedica a preparar comida cerca de las cárceles para que las contraten semanalmente. La situación del teniente coronel Irving Marín Chaparro llamó mucho la atención porque es la situación de todos los presos y quizás él se quiso sacrificar con esa huelga de hambre para llamar la atención. Pero es grave nuestra situación de los presos. Tenemos una revolución judicial que lo que hizo fue planes callapas para liberar a presos comunes. Pero los presos políticos vieron que en diciembre ni siquiera una libertad, ni siquiera un indulto, nada se hizo en favor de ellos. Ahora, llama la atención el caso efectivamente del teniente coronel Marín Chaparro, porque, bueno, es especialmente emblemático, como en otros procesos, según los medios de comunicación, allí no hay mayores pruebas, simplemente a él lo procesan, lo detienen en 2018 en base a chismes o declaraciones, conjeturas en su contra. Y él inicia esta huelga de hambre por la violación de los derechos fundamentales, torturas, tratos crueles de los que ha sido víctima él y otros compañeros en la denominada Casa de los Sueños. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. En el caso de Irving Marín, como de tantos otros, son presos por un chisme, por un informe de contrainteligencia. La génesis de casi todos estos casos es un informe de contrainteligencia que no se sabe quién lo realizó, sino que le llegó a manos de la Fiscalía del Ministerio Público y él solicitó la orden de aprehensión, el fiscal solicita la orden de aprehensión para esa persona. Y en ese informe de contrainteligencia dice muchas cosas. Puede decir desde que yo quería matar al presidente de la República o secuestrar a cualquier persona, pero mayores pruebas no hay. Así son casi todos los casos en los que yo, en estos casos de presos políticos, en los que he intervenido. Y tengo una anécdota sobre ello. Recuerdo en el caso de Roberto Marrero, cuando se inició igualmente con un informe de contrainteligencia que decía que él estuvo en Cúcuta reclutando personal extranjero y compró armas para atentar en Venezuela. Cuando llevamos a un funcionario que levantó un acta policial que decía que él estuvo en Cúcuta observando eso, el funcionario nos dijo que nunca había ido a Colombia, que eso lo colocó allí porque su jefe inmediato le ordenó que hiciera un acta policial de ese tipo.
Eso fue el motivo que destituyeron a aquella juez que llevaba el caso. Ese fue el motivo de ese juicio. Y después, bueno, estuvo ahí en el olvido hasta que fue indultado. Esa es la génesis de casi todos los casos. Un informe de contrainteligencia. Venezuela o el Ministerio Público perdió el control de la investigación con la ley de contrainteligencia. No sé si usted recuerda, María Alejandra, aquella ley de inteligencia y contrainteligencia que se quiso aprobar, que tuvo como vigencia un día o quizás horas, porque fue derogada inmediatamente por la Sala Constitucional y por el mismo Hugo Chávez. Bueno, esa ley está en vigencia de facto. Esa ley es la que se aplica en Venezuela. Y el teniente coronel hizo lo que le llamaba la atención a todos los presos políticos, porque en la Casa de los Sueños, si se quiere, en este momento, es uno de los lugares menos graves, como los sitios de El Rodeo, Yare, Tocorón, por ejemplo, que ahí es bastante precaria la situación. Sin embargo, la Casa de los Sueños no tiene nada de sueño. La Casa de los Sueños, como lo dije yo una juez una vez, mire, no se atreve usted a nombrar la Casa de los Sueños, porque la Casa de los Sueños es la que describe el artículo 271 de la Constitución. Y esa Casa de los Sueños que hablan de la vejez está bien lejos de ser lo que se describe en ese artículo sobre el sistema penitenciario en Venezuela. Llama la atención, doctor, y lo comentábamos con otra defensora de derechos humanos el día de ayer, en horas de la tarde, que estos hechos continúan ocurriendo en nuestro país a pesar de la apertura de una investigación formal en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, incluyendo el de tortura. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjense, el estatuto de la Corte Penal Internacional tiene un grave problema, que es el principio de complementariedad. Ese principio de complementariedad, que lo que hace o dice, respeta pues que si el Estado miembro donde se cometen los hechos comienza a investigar y procura sancionar a las personas que cometieron esos hechos, la Corte Penal Internacional no puede comenzar a actuar en la investigación propiamente y en declarar testigos, víctimas, etc. En Venezuela se está haciendo la pantomima o la puesta en escena de que se está investigando esos hechos. Vemos hace poco la condena a supuestamente los que mataron culposamente a Fernando Albán, una condena irrisoria, algo que en derecho penal es inexplicable. ¿Cómo una persona puede matar culposamente a otra estando presa y cayendo de un piso 10 de un edificio? Yo preguntaba si es que acaso lo querían era sacar a tomar aire por esa ventana y se les resbaló y se le cayó, porque desde el punto de vista sustantivo penal es difícil encuadrar esa conducta en el tipo penal de homicidio culposo. Sin embargo, fueron condenados y ya resolvieron el caso. Ese caso de Fernando Albán va a ser llevado ante la Corte Penal Internacional para decir de que en Venezuela hay voluntad para investigar y sancionar este caso. Ojalá que Karim Khan no se chupe el dedo y vea que estos son puestas en escena, porque los responsables, es más allá de esos dos custodios, hay otros. ¿Quiénes tenían a Fernando Albán y bajo qué supuesto lo tenían? Vivimos el otro caso de David Vallenilla, que condenaron a la persona a 20 años, 22 años de prisión, pero no ha habido más nada. En el caso, los demás casos están paralizados, sin prueba. Afortunadamente, ojalá, que espero, porque le vengo diciendo esto hace rato, de que vamos a terminar el caso de magnicidio, donde está el diputado Juan Carlos Requesén. Ojalá terminemos este año eso. Tenemos a Roland Carreño, igualmente esperando un juicio. Entonces, mientras tanto, nuestros presos están cumpliendo una condena anticipada, una condena procesal, sin tener ni incertidumbre de cuándo va a acabar esa pesadilla. Doctor, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Nos llamó la atención la reflexión que hacía hace algunos minutos, advirtiendo que el gran problema de la investigación con relación a los delitos o presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país es la complementariedad. ¿Por qué? Le dejo la inquietud. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR
750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, la situación de nuestros presos políticos. Nos acompaña el doctor Joel García, abogado, defensor de derechos humanos, quien lleva varios procesos judiciales de presos políticos en Venezuela. Y yo le hago una inquietud porque decía usted que el gran problema de la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país es la complementariedad. ¿Por qué dice esto, doctor? Escuchamos. Ok, este es el principio de actuación que reza el Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma. Este principio se refiere a que la Corte Penal Internacional o la Fiscalía de esa Corte le da la oportunidad al Estado miembro, al Estado parte o al Estado donde se cometen los hechos criminales de investigar. Si él no lo hace, actúa la Corte Penal Internacional. Si hace apariencia o negativamente la forma, o sea, engaña a la Corte Penal, ellos actúan. Pero durante este tiempo hemos visto cómo se llamó que una reforma judicial, una reforma revolucionaria judicial, una reforma de los policías, unos que otros juzgamientos, por ejemplo en el caso de Fernando Albán. Y mientras ello esté pasando, quizás la Corte Penal Internacional, respetando ese principio de complementariedad, es decir, yo complemento tu investigación, está esperando a ver qué pasa. Por supuesto que por eso le decía que no creo que Karim Khan vaya a caer en esta trampa, porque el gobierno es para poner puesta en escena, es un experto. Hace poco estableció una revolución judicial donde se aceleraron algunos procesos. Si la Corte Penal Internacional actuara bajo los principios de concurrencia, como ocurrió en los casos de la Yugoslavia, en el caso de Ruanda, que aquí el principio de concurrencia lo que dice es actúa tú, trabaja tú, investiga tú, que nosotros también vamos a hacer lo mismo. En ese caso avanzaba mucho más rápido, porque la Corte tenía la facultad de investigar indiferentemente del avance que podía tener el otro. Ese era el principio de concurrencia. Ahora estamos bajo el principio de complementariedad, principio que yo pienso que en un futuro habrá que volver al de concurrencia, porque este tipo de principio hace muy lenta la investigación, es muy tardía, pero siempre confiando pues en que el país investigue realmente, y no en países como el nuestro, donde solamente es una apariencia de lo que se quiere hacer. A mí también me llama mucho la atención, y quiero que la audiencia suya, María Alejandra, tenga conocimiento. Hace poco, con el plan Estos Callapa, el plan de revolución judicial que se adelanta en Venezuela, la Sala de Casación Penal, óigase bien, la Sala de Casación Penal se abocó al conocimiento de una causa, y voy a decir la sentencia para que no digan que yo estoy hablando tonterías. En la Sala de Casación Penal, la sentencia número 154 de fecha 11 de noviembre del año 2021,
con ponencia del mismo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, se abocó al conocimiento de una causa del Estado Bolívar, de extensión Puerto Ordaz, porque 2 ciudadanos están siendo procesados por legitimación de capitales, tráfico de material estratégico, minería ilegal, manejo indebido de sustancias peligrosas y asociación. Pues, y el general mayor, el mayor general Antonio Benavides Torres, quien presidía esa comisión en el Estado Bolívar, manifestó en la plena audiencia de que ellos estaban por encima del Poder Judicial, por encima del Ministerio Público, por encima de la Defensoría Pública, y en esa audiencia preliminar ordenó que se pasaran a juicio a estas 2 personas, pero bajo una medida cautelar sustitutiva en libertad. Y así se tuvo que hacer, y por ello tuvo que abocar al conocimiento de ellos. Eso es lo que está pasando en Venezuela. La independencia judicial no existe, y si no hay independencia judicial, no podemos llegar a un fin término de la investigación de estos casos donde el Poder Ejecutivo, por órgano de sus policías y sus sistemas de contrainteligencia e inteligencia, son los primeros involucrados. Entonces, espero que Karim Khan se pueda percatar en este año que acaba de comenzar de que política ni judicial para llevar a cabo estas investigaciones donde hay tantas víctimas esperando justicia. Es que además, doctor, nos han dicho también que no hay abierta en Venezuela ninguna investigación contra las líneas de mando respectivas. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, es que no hay individualización todavía de ninguna persona. Precisamente, ¿por qué? Porque se hace lo que se debe hacer. Cuando una investigación se inicia del modo que sea, lo primero que hay que hacer es averiguar y llegar, primero que nada, a los autores materiales. Y a partir de los autores materiales es que se puede conocer de dónde deriva la orden. Ese es el deber ser. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en Venezuela, que en Venezuela coloca usted un Twitter diciendo de que fulano hizo tal cosa y seguida tiene una orden de aprehensión. Y es que, ¿qué le indica eso? De que no hay independencia judicial. Porque un juez, cuando un fiscal le pide una orden de aprehensión, lo primero que tendría que analizar si están llenos los extremos, si están llenos esos requisitos que el Código Orgánico Procesal Penal pide para que se pueda dictar una medida judicial preventiva de libertad. Pero no, en Venezuela no hay independencia. En Venezuela basta que se pida o que lo pida. Bueno, vimos hace poco un programa nocturno los miércoles donde señalan a una serie de políticos venezolanos como ladrones y se busca. Mire, en un país serio, el fiscal del Ministerio Público ya hubiese iniciado una investigación porque o bien esas personas son ladrones de verdad por noticias crímenes, o bien se está difamando a estas personas o se está injuriando. Esa misma persona que sacó esos carteles logró una condena y un resarcimiento de indemnización bastante alto con respecto a unas personas que publicaron una noticia. Pero es que en Venezuela vemos que ahí la fiscalía no va a actuar, los tribunales no van a actuar. Entonces, ese es el lamentable karma que tenemos en Venezuela. Entonces, la línea de mando se establece una vez que se tengan los autores materiales. Le pongo, por ejemplo, el caso de David Vallenilla. Yo actué en ese juicio y yo llevé al juez toda la cadena de mando, porque en el contrainterrogatorio que se le hizo al sargento que mató a David Vallenilla, él manifestó quién era su jefe inmediato en ese momento cuando ellos estaban en ese operativo, además quién era el jefe de la base aérea en ese momento, y bueno, no ha pasado nada, pero así es que se debe hacer la investigación, primero con el autor material y después individualizar quiénes dieron las órdenes. Ahora, en ese caso, ahora que lo saca a colación, el responsable de la muerte de David Vallenilla reconoció que actuó por órdenes expresas de sus superiores o no, doctor. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, por supuesto que él dice que ellos estaban allí precisamente para controlar y combatir aquellas manifestaciones. Dijo quién le entregó el arma que portaba ese día, quién le entregó los cartuchos que usaron ese día, quién comandaba el grupo de escuderos y de escopeteros
los nombró a todos y quién era su comandante. Ahora, por supuesto que la defensa siempre se basó en que no se podía determinar quién fue que mató a David Vallenilla, porque había muchas personas disparando en ese momento, había muchos funcionarios disparando, pero es evidente que eso fue un homicidio casi en directo, que Venezuela vio en cámaras de televisión, lo vio todo. Entonces ahí la defensa no tenía argumentos de cómo defenderse en cuanto a de que no fue él que disparó. Pero si no hubiesen existido esas cámaras de periodistas que reflejaron quién es el autor material, simple y llanamente hubiesen dicho que bueno, no se sabe porque hubo una complicidad correspectiva. Todos los soldados y sargentos que estaban ese día en la Carlota. En este caso porque se grabó. Acuérdense que los medios de comunicación son los que han coadyuvado en esclarecer y determinar responsabilidades. Yo también actué en el caso de Basilda Costa. Si no hubiese sido por ese trabajo periodístico que se realizó, bueno, el autor del asesinato de Basilda Costa, aquel 12 de febrero del año 2014, estuviera libre. Gracias a Dios, a esa reconstrucción periodística, pudimos llegar al autor material de ese hecho. Doctor, pero el autor material... tenemos que hacer una pausa para ir a policía, un caso que recordamos perfectamente, doctor, porque además el trabajo periodístico que usted menciona reconstruyó prácticamente toda la cronología de los hechos ese día. Si me permite, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a policía. Al regreso quisiera referirme a lo que usted mencionaba, nuevos señalamientos contra dirigentes políticos de la Alternativa Democrática. Y la pregunta que le haría es, ¿será que no temen las autoridades, el oficialismo, a esta investigación en la Corte Penal Internacional, tomando en cuenta que uno de los delitos que figura allí es la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos? Le dejo la inquietud. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando hoy acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Nos acompaña el doctor Joel García, abogado, defensor de derechos humanos en Venezuela. Y yo le dejaba una inquietud, doctor. ¿Será que los dirigentes del oficialismo, del régimen venezolano, no temen a la justicia internacional? Y se lo pregunto porque en el caso concreto de la persecución política en nuestro país figura como uno de los delitos que investiga ahora mismo la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, porque lo que vemos pareciera que no temen a lo que pudiera llegar a establecer la Corte Penal Internacional, porque uno de esos delitos de crímenes de lesa humanidad es la persecución a un determinado sector por razones políticas. Vimos cómo este ciudadano señaló a varios de los actores políticos en Venezuela de la oposición con unos carteles de se busca, ladrón, etc. Y eso precisamente constituye ese delito.
Ahora, creo yo que ellos se sienten muy seguros estando dentro del país, porque precisamente ese personaje es de muy poco salir de Venezuela, por lo menos que nosotros sepamos. Y mientras estén dentro de Venezuela y gobernando ellos mismos, se sienten seguros en Venezuela. Pero no sé si es que no creen en la Corte Penal Internacional, no creen que puedan llegar hasta ellos, pero así demuestran, ¿no?, de que no tienen temor a ese crimen de persecución, y en especial este personaje que divulgó esos afiches en estos días. Sin embargo, yo creo que están equivocados, porque si bien es cierto, se sienten muy seguros dentro de Venezuela están en un búnker acompañada de cualquier cantidad de personas que le protegen, de escolta. Bueno, ¿será que van a vivir toda la vida en Venezuela? ¿Será que van a hacer gobierno toda la vida? Porque tarde o temprano yo sé que esto tiene que acabar y estas personas van a estar expuestas como cualquier ciudadano más. Y vemos casos que la Corte Penal Internacional ha llevado a estrados a personas que datan de muchos años por crímenes de hace muchos años, pero pareciera que no tuviera temor por estar protegido dentro de Venezuela. El área de confort quizás les permite hacer lo que están haciendo, pero todo ello hay que documentarlo. Yo le diría a estas personas, a estos políticos, que de esto armaran una denuncia, lo llevaran ante la Corte Penal Internacional, ante la Comisión de Derechos Humanos también que está en Venezuela, incluso hasta el mismo Ministerio Público, porque esto es una imputación pública para que iniciara la investigación, y si eso no llegara a ningún término, bueno, actuar en consecuencia en contra de estas personas que esto están señalando como autores o partícipes de unos hechos que son abstractos de carácter general, porque no determina cuándo, cómo, dónde hicieron tal cosa. Usted decía, doctor, espero que este año termine el juicio contra el diputado Juan Requesens. ¿Qué puede compartir con nosotros acerca de este proceso que figura en el informe de la misión de determinación de hechos y que es tristemente célebre por la cantidad de irregularidades que se cometieron desde el momento de su detención, posterior desaparición y luego exhibición públicamente en medios de comunicación del Estado? ¿Qué puede decirnos? Sí, después de 3 años de detención de Juan Carlos Requesens y otras 16 personas que están detenidas junto a él, allí incluso hay 2 generales detenidos, estamos culminando el juicio. Faltan pocos órganos de prueba, es decir, testigos, funcionarios actuantes que declaren y para poder ser interrogados o contrainterrogados en ese juicio oral, pero secreto. Ese proceso, desde un inicio, se ha violado mucho, bueno, se ha violado todo el debido proceso, mejor dicho. Recordemos que en el caso Requesens fue aprehendido junto a su hermana en su residencia, cuando los funcionarios del SEBIN establecen y dicen que Requesens no fue detenido, sino asegurado por orden del Tribunal Supremo de Justicia, por orden de la Sala Plena. Pero Juan Requesens fue detenido el día 7 de agosto del año 2018, y la Sala Plena se pronuncia el día 8, previa solicitud de fiscal, ese día 8. Es decir, que Requesens está asegurado sin que los mandaran a asegurar, como dicen. Además que goza de inmunidad parlamentaria. En todo caso, si cometía un delito flagrante que no fue el hecho, lo tenían que llevar a su casa, y no fue llevado a su casa, como lo ordena el artículo 200 de la Constitución. 60 días después fue que pudimos ver a Requesens en las instalaciones del SEBIN. Ayer una periodista me preguntaba si en el caso de Hugo Chávez Frías, cuando aquel golpe de Estado del año 92 estuvo detenido, estuvo preso, también sucedía lo mismo, que si a Chávez se le violó el proceso, si a Chávez se torturó. En ningún caso, en ningún momento, en aquella Cuarta República, se le respetaron todos los derechos procesales a Hugo Chávez Frías. Busque fotos de Chávez preso en la cárcel. Va a conseguir mucho en la web, por ejemplo, en medios de comunicación. Busque una foto de un preso nuestro conversando con familiares o abogados. Podrá tenerse bien la contrainteligencia, en la DGCIN, pero en los medios de comunicación no tienen acceso a ello. Entonces, recordaba también que ¿se acuerda de Aida Merlano, la colombiana que fue detenida en Venezuela
y una audiencia de presentación fue pública, se convocó a los medios de comunicación, se les dio refrigerio, casi que se televisó en vivo, se grabó todo, y esa audiencia es de carácter privado. ¿Por qué en el caso de los juicios que son públicos no se permite que los medios de comunicación ingresen? Yo, por ejemplo, voy a hacer un fehaciente, voy a hacer solicitud a la juez de que en el caso de Juan Carlos Requesén, cuando venga el momento de las conclusiones, es decir, del fin del juicio, donde se escuchen los argumentos finales, tanto del Ministerio Público como de la defensa, y el dictamen, la sentencia del tribunal, estén en los medios de comunicación, porque al país le interesa conocer quién quería matar al primer mandatario. En Venezuela no suceden magnicidios todos los días. Este es el tercer magnicidio, bueno, dejo de lo que denunciaba Chávez siempre, pero el primero fue el del delegado Charbó, el de Rómulo Betancourt y el de Nicolás Maduro. Eso le interesa a la historia de Venezuela saber si en verdad el Ministerio Público pudo probar de que estas personas son autores o partícipes de los hechos. Igualmente espero que ese día yo salga, baje las escaleras de ese Palacio de Justicia, acompañado de Juan Carlos Requesén, porque no le han podido probar absolutamente nada. La decisión de la juez tiene que ser libertad absoluta, libertad plena, por absolutoria de Juan Carlos Requesén. Ayer escuchaba la declaración de abogados, de los abogados del teniente coronel Igber Marín Chaparro. Conversábamos, insisto, con defensores de derechos humanos en horas de la tarde y destacaban, doctor, bueno, la situación de absoluta indefensión y el hecho de que, por ejemplo, en el mes de diciembre, terminando el año 2021, no hubo ninguna liberación de presos políticos en Venezuela. Yo le pedí un comentario al respecto, lo escuchamos. Además de la indefensión en que se encuentran, por ejemplo, el caso Gedeón, pobres personas que están detenidas allí. En Gedeón no se les permitió ni siquiera acceso a los abogados en la fase de investigación ni en la fase preliminar. El juez casi que los obliga a muchos de ellos que admitieron los hechos y se pudieron nombrar a algunos abogados ahora en fase de juicio. Es un estado de indefensión, porque defensa no es tener un abogado que dice ser su defensor, porque el caso de tener una defensa pública, lamentablemente esa institución cayó también en manos de esta falta de independencia, porque la defensa pública solamente hace lo que lo ordene. Entonces, tener defensa o ejercer el derecho a la defensa no es estar acompañado de un abogado, sino verdaderamente ejercerlo, tanto material como formalmente, ese ejercicio de defensa. Casi todos los presos políticos caen en un largo trecho, pues, de indefensión. Y puedo nombrar a un juez en especial, José Maximino Márquez García. Es el juez que se está encargando últimamente de estos casos que ellos llaman de terrorismo, y ese juez verdaderamente es demasiado, fatal. A los presos les dice que si nombra un abogado privado, si usted nombra a Joel García, lo voy a condenar, porque a eso se atreve a ese juez, por incluirme yo y no nombrar a otro. Estos juicios se hacen con opacidad total, no se hacen públicos. En el caso de Irving Chaparro, que se llama Irving Marín Chaparro. Igber Marín Chaparro. En ese caso de justicia militar es peor todavía, porque en justicia militar lo que se cumple son órdenes. Espero yo que en este año por lo menos culminemos los juicios, que por lo menos nos diga si X, o digamos, vamos a decir Juan Carlos Requesén, es responsable de querer matar a esos cadetes y a Nicolás Maduro. Que nos digan cómo, cuándo, dónde Juan Carlos Requesén lo hizo, para nosotros poder elevar estas decisiones a la Corte de Apelaciones, después a la Sala de Casación Penal, para que ellos nos den respuesta y una vez por todas llevarlos a instancias internacionales, pero necesitamos que nos den respuesta. Pero mientras no nos dan respuesta, todo sigue allí, están procesados, están siendo investigados, están siendo juzgados, pero es una condena anticipada lo que estamos viendo. Doctor, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Joel García es abogado, defensor de derechos humanos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Puedes seguir